Buenos días. Buenos días, buenos días. A ver, en esta expedición del reset que hemos comenzado juntos, hemos ya visto un poco que lo que estamos es construyendo una- un esquema, un esquema del reseteo y Ujú. es tanto como hacer un mapa de esa nube, ¿no? Que hemos comentado, que es como nos podríamos representar, ¿no? Esa nube llena de elementos, de influencias, de tendencias, de interpretaciones con la que nos identificamos y además se nos identifica, ¿no? Sí. Entonces, la manera de empezar a investigar ahí, de hacer este esquema, este mapa, con un objetivo simple y es el de poder eh, crear un sistema de reseteo que sea fácil, práctico y que nos ayude a todos, ¿no? Digamos que esa nube la podemos observar desde una visión satélite, desde fuera, o podemos profundizar en ella, meternos dentro y desde dentro, pues como cuando vas con un avión y atraviesas la nube, ves realmente como la densidad y la luz de que está compuesta, ¿no? Ujú. Esa tormenta. Sí, pues si quieres, hoy entro yo en la nube directamente, entro en esa densidad Ujú. y te cuento un poco cómo lo hago o cómo lo he ido haciendo durante estos años, ¿no? Y porque hay emociones muy básicas que tenemos dentro de nosotros que muchas veces que están en el inconsciente y que de forma inconsciente determinan nuestra forma de ver al otro, de sentir, de percibir, de interpretar la realidad, ¿no? O sea, aquí en la nube, ¿no? Y entonces yo sí recuerdo que cuando empecé en el camino de la meditación, un gran maestro Zen insistía muchísimo en que como uno no entrara en el interior y viera las fuerzas ocultas que a veces o que muchas veces determinan sus conductas, bueno, podría iluminarse, podría salir hacia afuera, podría conectar con el espíritu, podría miles de cosas, pero eso seguiría estando ahí y su vida seguiría siendo ah, ir trampeando, ¿no? Ir poniendo parches y en el fondo no conocerse profundamente a sí mismo. O sea que él recomendaba muchísimo ese viaje a los infiernos interiores que se puede hacer de muchísimas maneras, pero yo te cuento un poco cómo lo he vivido, cómo lo experimento, ¿no? Que es esa conexión, o sea, se trata de ir a tus miedos más crudos y más básicos que la mente no quiere ver ni quiere sentir porque son muy dolorosos y estamos continuamente, por lo menos en mi caso, negándolos, ¿no? Entrar en esos miedos significa entrar en los miedos am, de cuando eras niño, porque son esos miedos crudos que siente uno en ese estado de poco invalidez del niño, ¿no? O falta de recursos para gestionar las cosas que siente, ¿no? Entonces, ¿cuándo entrar en estos miedos, no? A veces te pasa algo o te ocurre algo o alguien te dice algo y eso genera en ti una reacción interna, un malestar interno que con tu mente tratas continuamente de racionalizar, de justificar, de explicar, y es que es que el otro, es que yo, es que tal, es que cual. Pero ese run run está ahí, ¿no? Ese malestar profundo, ¿no? Que con tu mente tratas de controlar, ¿no? Entonces, cuando siento esto, digo, ya está aquí, ya estoy conectando con alguno de mis miedos básicos, ¿no? Y entonces empiezo con una técnica más meditativa, digamos, empiezo como a abrirme, a conectar con esa sensación. Aunque al principio era horroroso, es que te tiembla todo, no quieres sentir, no quieres sentir el miedo básico, que son el miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a no estar a la altura, miedo al abandono. Eso
no quiere sentirlo porque es demasiado doloroso, ¿no? Entonces hay como que ir poco a poco, ¿no? Empezar a abrirse, a sentirlo, a respirarlo, a conectar con ello, a dejar que eso te invada, ¿no? Y un poco con una técnica meditativa puedes empezar a respirar en ello, puedes empezar a sentirlo, localizarlo, incluso a veces en el cuerpo, donde lo sientes, para que poco a poco tu mente y tu cuerpo se vaya abriendo a esa emoción, ¿no? Entonces, cuando la mente controladora mm, se aparta y empiezas a sentir, la propia mente esta mente controladora se va calmando, porque hay dos miedos, el miedo básico y el miedo mental a sentir, a sentir ese miedo, ¿no? Y entonces que estamos todo el día tapando, ocultando. Yo no siento eso, o sea, nos estamos todo el día protegiendo de todos sentimientos, ¿no? De estos sentimientos tan intensos porque es que duelen, ¿no? Entonces, el miedo al miedo también se va disolviendo y eso empieza a entrar en un estado de paz y el miedo básico empieza a hablarte de esa sensación de rechazo que conecta con la infancia, de esa niña rechazada o esa sensación de abandono y empiezas a darle espacio, sobre todo a darle espacio para que eso se manifieste y se vaya calmando. Y hay una parte, hay un momento en que eso se calma y entras en un estado de intimidad que es que empieza el confort, empieza la paz, empiezas a entender, empiezas a comprender a has dejado que se exprese esa emoción. Y cuando una emoción se expresa, inmediatamente se calma y ves que hay paz. Entonces, lo bonito de este proceso es que primero te vas entendiendo y te vas conociendo poco a poco. Y segundo, con el paso del tiempo y con la práctica, porque esto no se resuelve en un día, ¿no? Te das cuenta que esos miedos son humo, que están vacíos. Y entonces ya el proceso cuando se activan es mucho más inmediato, porque la entidad que le hemos dado, que la tiene, porque la hemos sentido, ha sido también muy mental y está vacía. Y está vacía. Entonces, en esa reconciliación contigo misma y con tus miedos, te reconcilias con el entorno y actúas desde otro lugar. Haces lo que tengas que hacer, pero con muchísimo más discernimiento. No desde el miedo, sino desde la paz, o desde la calma, o desde una mayor lucidez y una mayor conexión contigo. Es tal y como lo cuento, pues es bonito porque es bonito, pero, pero, Es que pero de verdad que paciencia y honestidad con uno mismo, mucha sí, paciencia y mucho cariño y mucha honestidad con el proceso, porque cuesta, cuesta. Y además, con esa sonrisa que lo cuentas no parece que... no, bueno, porque empiezas a quererte también de otra manera cuando te abres a sentirte, ¿no? Y, no ¿Tienes sé. algún ejemplo que podamos... ¿Algún ejemplo? Sí, yo esto que estaba contando es lo que he estado viviendo. Yo me he sentido niña rechazada toda mi vida y todas mis experiencias, muchísimas experiencias personales de relaciones, no todas, por supuesto, las sentía y las interpretaba desde esa clave del rechazo. Claro, eso es súper doloroso, súper doloroso. Y ah, ¿Y qué hacías? ¿qué hacía? ¿Por qué? Bueno, primero, o sea, la mayor parte del tiempo echaba la culpa a mis padres, echaba la culpa al otro, echaba la culpa a la sociedad, me echaba la culpa a mí misma, porque claro, ¿cómo no me van a rechazar si soy una mierda? O sea, que decir que yo no estoy a la altura. Todo ese tipo de que luego por otro lado intentabas calmar, calmar, calmar y callar, 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 callar y demás. En fin, toda esa guerra civil interna de la mente, ¿no? Em, Fíjate que esa guerra civil
que efectivamente has hablado que de pronto las reacciones no mirar hacia adentro, sino echar la culpa a los demás, a lo de Sí, total. fuera. Todo O a ti eso, mismo. todos esos elementos van conformando tu nube. Eso Entonces, es la nube, eso es claro, la esa nube. nube se va oscureciendo y además se va opacando hacia afuera, porque lo de fuera empieza a ser culpable de lo que sucede dentro, ¿no? Desde... Totalmente. Y luego, además es que empiezas a ponerte a la defensiva con la vida. Incluso, Fíjate. no solo con la vida, con todo el mundo, siempre estás como en la retaguardia esperando a ver cuándo me rechazan, ¿sabes? Es tremendo. O, y debajo de todo eso es un gran rechazo a uno mismo. Ese es el gran rechazo. Primero te rechazas a ti mismo, porque no te aceptas, no te gusta y lo demás es un reflejo. Entonces, mm, bueno, por eso va uno trampeando por la vida, como decía este maestro, pues poniendo parches hasta que llega un momento que dices, bueno, se acabó, se Mm, acabó, basta, mm, basta, mm, basta, basta. mm. Y Sí, empiezas el caminito. wow. Me ha parecido, Lola, muy honesto y muy sincero por tu parte y es que, ¿sabes? Te ayuda mucho, me ayuda mucho y nos ayuda mucho a entender que hay que perderle miedo al miedo, Eso porque es. la gran herramienta del miedo es la falta de transparencia, es Mm, el hacer, convertir todo eso en una nube opaca, eh, si en realidad el miedo es una manera de protegerse, ¿no? sí, De proteger una información que lo que hace es eso, ¿no? Como recubrirse con el caparazón del miedo para que no puedas llamar ahí, entrar ahí, ¿no? En es, ese espacio, ¿no? exactamente. Y luego hay otra cosa que uno descubre cuando entra en el miedo. Te das cuenta que detrás del miedo, la luz que hay, que es la confianza, es, son las dos caras de la misma Claro. moneda. Entonces, cuando atraviesas el miedo, entras en la luz de la confianza. Y bueno, eso ah, cambia tu vida. Pero insisto, esto no pasa de la noche a la mañana. O sea que mucho Mm, ánimo y mucha mm, paciencia. Yo por lo menos en mi caso, vamos. O sea, mm. Y, eh, y también, digamos, en mi experiencia, en la manera de llegar a ese miedo, eh, hay algo que también has explicado muy bien y es entrar casi de una manera somática, sentirlo y reconocer dentro cómo son, ¿no? Qué es lo que estás sintiendo dentro de tu cuerpo y con qué conecta eso, ¿no? El miedo es que es muy mental. sí. Entonces, yo valoro muchísimo todo el psicoanálisis bueno, he estado bastantes años en terapia psicoanalítica, pero es muy mental el miedo, entonces es un trabajo muy mental, muy mental realmente. Y hay algo que es como mucho más sencillo y es mm, siente dentro de ti, que es lo que te está diciendo eso, ¿no? Y también la observación, ¿no? Porque comenzabas hablando de lo importante de la meditación, pero yo creo que también cuando a una cosa tan sencilla se le pone un nombre, Mm, también dificulta su acceso, ¿no? Vamos a llamarlo, yo prefiero llamarlo observación. Y, sí, y la observación no necesita seguir una técnica, no necesita hacer un curso. Pues sí, puedes aprender técnicas y cursos y siempre ayudan, pero es obsérvate con honestidad. eso es. Me Sí, encanta. o de pie o tumbado, como quieras, pero encuentra ese momento de mirar hacia adentro, ¿no? Mm, De, 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 de- de profundizar, de profundizar
de profundizar ahí. Sí, de conectarte. Esto que dices del cuerpo, hay dos cosas importantes. Me parece básico, ¿no? Esta experiencia somática. Primero, porque te da información, o sea, te da información, ¿no? Y segundo, el propio cuerpo pierde el miedo a sentir, empieza a perder el miedo a sentir. Claro, O claro, sea claro, claro. que sí, es muy buen punto.